Desde los primeros testimonios del cristianismo, la figura de María de Magdala ha ocupado un lugar relevante y a la vez controvertido. Su cercanía a Jesús de Nazaret y su participación en acontecimientos fundamentales fueron reconocidas en las tradiciones más antiguas. Con el tiempo, distintas interpretaciones modificaron su recuerdo, desplazando su papel activo hacia imágenes más restringidas. La transformación de su representación alteró no solo la percepción de su presencia entre los primeros discípulos, sino también su importancia en la transmisión de las enseñanzas. En este recorrido se revelan los secretos que acompañaron su nombre, los conflictos que condicionaron su recuerdo, las versiones que limitaron su influencia y los esfuerzos recientes por restituir su lugar en los orígenes del cristianismo. ¿Cuáles fueron los secretos que acompañaron a María de Magdala? Infancia y entorno de María de Magdala. María de Magdala nació en una época caracterizada por la intensa interacción de tradiciones religiosas, tensiones políticas y transformaciones culturales. Su lugar de origen, Magdala, situada a orillas del mar de Galilea, era un próspero centro pesquero conocido por su producción de pescado salado, actividad que vinculaba a la localidad con rutas comerciales hacia regiones como Damasco y Alejandría. La familia de María pertenecía a un sector económicamente acomodado de la sociedad local. Su padre, Natán, era un importante comerciante de productos pesqueros, posición que le otorgaba prestigio dentro de la comunidad. María creció en una casa amplia, construida con materiales sólidos y decorada con mosaicos, símbolo de una vida relativamente próspera para los estándares de la región. Desde sus primeros años, María mostró una inclinación notable hacia el conocimiento y la reflexión. Sin embargo, las normas sociales y religiosas de la época restringían severamente las oportunidades educativas para las mujeres. Mientras sus hermanos, como Silvano y Eli, recibían instrucción formal en la Torá y los escritos proféticos, María era instruida en las prácticas domésticas y en los fundamentos de la piedad judía, en un entorno familiar que valoraba la tradición y la estricta observancia de la ley mosaica. La vida familiar se desarrollaba bajo una estructura jerárquica sólida. El padre ejercía autoridad indiscutida, los hijos varones eran preparados para continuar los negocios familiares y las mujeres estaban destinadas a roles de apoyo dentro del hogar. En este contexto, el talento de María para la introspección y su aguda percepción espiritual pasaban desapercibidos o eran minimizados. La ciudad de Magdala, aunque firmemente enraizada en las tradiciones judías, no estaba exenta de las influencias culturales helenísticas. El comercio con regiones no judías introducía en la localidad aspectos del pensamiento griego y prácticas ajenas a la ortodoxia mosaica. Esta convivencia forzada de culturas generaba tensiones visibles en el seno de las familias, incluida la de María. Mientras Eli defendía la pureza religiosa y el respeto riguroso de las costumbres ancestrales, Silvano simpatizaba con elementos de la cultura griega, una actitud que provocaba constantes discusiones en el ámbito familiar. Desde edad temprana, María fue testigo de los conflictos latentes entre la necesidad de preservar las tradiciones religiosas y la atracción que ejercían las nuevas corrientes culturales. Esta experiencia temprana de contraste entre mundos opuestos alimentó su capacidad crítica y su disposición a cuestionar las realidades impuestas por su entorno. Uno de los eventos formativos en su vida fue el peregrinaje familiar a Jerusalén para celebrar la festividad de Shavuot. El viaje atravesó territorios hostiles, como Samaria, donde las diferencias religiosas y étnicas se manifestaban en desconfianza y recelo. El recorrido, cargado de tensiones, expuso a María a la diversidad del pueblo de Israel, revelándole las profundas divisiones internas que afectaban a su nación. La llegada a Jerusalén y la visión majestuosa del templo impactaron profundamente en María. La solemnidad de los rituales, el fervor de los peregrinos y la grandiosidad de las ceremonias dejaron una huella indeleble en su memoria. Sin embargo, también percibió las desigualdades sociales y la rigidez de las estructuras religiosas, aspectos que sembrarían en ella preguntas que más tarde aflorarían con mayor fuerza.
La niñez de María no estuvo exenta de experiencias que desafiaban la ortodoxia de su educación. En una ocasión, durante una de las etapas del viaje, descubrió un pequeño ídolo pagano oculto entre las piedras. Aunque conocía las estrictas prohibiciones contra tales objetos, su curiosidad natural la llevó a observarlo detenidamente, fascinada por su forma y belleza. La tensión entre su formación religiosa y su fascinación por lo desconocido se manifestó claramente en este episodio, presagiando la complejidad espiritual que caracterizaría su vida adulta. La existencia cotidiana en Magdala era una mezcla de estricta observancia religiosa y contacto inevitable con otras culturas y realidades. Las mujeres, aunque apartadas de los espacios formales de enseñanza y de liderazgo comunitario, ejercían una influencia silenciosa dentro del hogar y en la vida espiritual familiar. María, desde su juventud, internalizó esta doble realidad, una oficial, dominada por las expectativas sociales, y otra más íntima, en la que su mundo interior se enriquecía de preguntas, intuiciones y vislumbres de una vida distinta. La estricta separación de géneros y funciones impuesta por la sociedad de su tiempo no logró contener su sed de conocimiento ni su intuición de que existía algo más allá de las estructuras visibles. A pesar de las limitaciones formales, María desarrolló una profunda comprensión espiritual basada en la observación, la experiencia vivida y la reflexión silenciosa. Su entorno inmediato, la estructura familiar, las tensiones culturales de Magdala, la magnificencia del Templo de Jerusalén y las experiencias personales de conflicto interior configuraron en ella una personalidad singular. María no era una figura conformista dentro de su comunidad. Su mente y su espíritu ya daban señales de un futuro diferente, alejado de las expectativas tradicionales para las mujeres de su tiempo. Así se forjaron las bases de la transformación que marcaría su vida y su lugar en la historia, una joven inmersa en su cultura, pero ya distinta en su percepción del mundo y en su apertura a dimensiones espirituales que escapaban a las rígidas categorías de su época. El despertar espiritual, visiones y primeros llamados. Durante su adolescencia, María de Magdala comenzó a vivir experiencias espirituales que no encajaban dentro del marco tradicional en el que había sido educada. Aunque la religiosidad formaba parte de la vida cotidiana en Magdala, las manifestaciones individuales no eran alentadas. Se creía que Dios ya no se comunicaba directamente con las personas, sino únicamente a través de las escrituras y los ritos establecidos. María empezó a percibir sensaciones que escapaban a las prácticas comunes. Durante momentos de recogimiento, sentía la presencia de algo que no podía nombrar, pero que experimentaba como real. Inicialmente aislados, estos episodios se repitieron con creciente frecuencia. Una tarde, apartada en un campo de olivos, tuvo una experiencia luminosa acompañada de una voz que la instaba a no temer y a prepararse para algo que aún no comprendía. Consciente de las restricciones sociales, optó por mantener silencio. La tensión interna era evidente. Por un lado, debía respetar las enseñanzas de su familia y de los líderes religiosos. Por otro, sus vivencias le sugerían que existía una dimensión espiritual más profunda que la doctrina formal no abordaba. Sin acceso a estudios religiosos avanzados, su formación se limitaba a la tradición oral y a la práctica doméstica, lo que la obligaba a confiar en su capacidad de discernimiento. Con el tiempo, María desarrolló una percepción distinta del entorno. Pequeños acontecimientos, cambios en la naturaleza o palabras escuchadas casualmente adquirían para ella un significado especial. Esta sensibilidad le ofrecía una vía de comprensión diferente, basada en la observación y la intuición. La memoria del Templo de Jerusalén, visitado en su infancia, adquirió ahora otro matiz. Recordaba la solemnidad del lugar, pero intuía que lo sagrado no se limitaba a un espacio físico. Esta percepción ampliaba su visión espiritual, alejándola de una comprensión puramente ritualista de la fe. En las noches, contemplaba el cielo estrellado, formulando preguntas sobre su existencia y su relación con lo divino. La idea de seguir el camino tradicional reservado a las mujeres de su época se volvía cada vez más ajena. Aunque desconocía el rumbo que tomaría su vida, sentía que no se ajustaría a las expectativas habituales. El temor a la incomprensión estaba presente. Sabía que su comunidad no aceptaría fácilmente manifestaciones inusuales, especialmente procedentes de una mujer.
Por ello cultivó la discreción, protegiendo sus vivencias de la mirada ajena. Cada nuevo episodio fortalecía su convicción de estar recibiendo un llamado especial. Sin pruebas tangibles ni maestros visibles, avanzaba confiando en una percepción interior que desafiaba las convenciones de su entorno. A través de la observación constante y la reflexión silenciosa, María fue configurando una comprensión del mundo basada en la experiencia directa, mientras en el exterior continuaba participando en la vida cotidiana de Magdala. En su interior se consolidaba una percepción más profunda de lo sagrado. En esta etapa de su vida, María de Magdala mantenía su entorno social y familiar sin alteraciones visibles. Las experiencias espirituales que comenzaba a vivir quedaban resguardadas en su intimidad, mientras en el ámbito público seguía cumpliendo con las expectativas asignadas a su condición. El vínculo oculto con Jesús, más allá de la discípula. La vida de María de Magdala tomó un rumbo decisivo cuando conoció a Jesús de Nazaret. Los evangelios canónicos la mencionan como testigo de acontecimientos esenciales, y diversas fuentes complementarias refuerzan la idea de un vínculo especial que la situaba en un lugar relevante dentro del círculo de seguidores. María se unió al movimiento en una etapa en la que las enseñanzas de Jesús comenzaban a difundirse por las regiones de Galilea y Judea. Según los relatos, fue liberada de un estado de sufrimiento espiritual, tras lo cual decidió acompañarlo junto a otros discípulos. Su nombre aparece con frecuencia en los textos, a menudo antes que el de figuras masculinas, lo que sugiere un reconocimiento destacado de su importancia. El Evangelio de Felipe, parte de la literatura cristiana temprana, presenta a María como una persona de confianza cercana a Jesús. Se describe una relación basada en el entendimiento profundo, en la cual ella recibía enseñanzas reservadas, no siempre compartidas con el resto de los discípulos. Esta situación provocaba tensiones, especialmente entre algunos de los seguidores más prominentes. La comunidad que se formaba en torno a Jesús era diversa. Incluía pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres de distintos orígenes y personas en búsqueda de renovación espiritual. La participación activa de mujeres como María representaba una ruptura respecto a las normas tradicionales que asignaban un papel limitado al género femenino dentro de la vida religiosa. El Evangelio de María confirma su posición relevante. En este texto, tras la partida de Jesús, María transmite enseñanzas a los discípulos y enfrenta la desconfianza de figuras como Pedro. Estas escenas muestran que su papel no se limitaba a la asistencia, sino que incluía la interpretación y la transmisión de doctrinas fundamentales. Su condición de primera testigo de la resurrección, reconocida en los 4 evangelios canónicos, refuerza su centralidad en momentos decisivos del movimiento. En un contexto donde el testimonio de una mujer tenía escasa validez legal, la elección de María como mensajera principal resalta la singularidad de su relación con Jesús. Algunas fuentes utilizan términos que permiten interpretar su vínculo como una conexión de conocimiento íntimo, centrado en la comprensión espiritual más que en una relación de otro tipo. Este enfoque es coherente con las corrientes gnósticas, que privilegiaban la experiencia interna sobre la adhesión ritualista. En una sociedad que restringía las funciones de las mujeres al ámbito privado, la presencia de María entre los discípulos activos constituía una anomalía. Su acceso a ciertos niveles de enseñanza y su participación directa en la vida del grupo desafiaban las estructuras sociales y religiosas dominantes. Los testimonios que mencionan a María en momentos claves del movimiento cristiano sugieren que su influencia fue real y reconocida. La reiterada mención de su nombre en lugares destacados de las narraciones refuerza la impresión de que su papel no fue circunstancial ni marginal. Con el tiempo, a medida que las estructuras de la Iglesia se consolidaban, la participación femenina en los primeros círculos cristianos fue progresivamente minimizada. No obstante, las fuentes que preservaron tradiciones alternativas mantienen viva la imagen de María como figura activa en la transmisión del mensaje original. Después de la muerte de Jesús, las comunidades enfrentaron tensiones internas sobre la interpretación de sus enseñanzas y la definición de la autoridad. En este escenario, figuras como María de Magdala representaban una corriente que valoraba la experiencia espiritual directa, en contraste con las estructuras jerárquicas que comenzaban a establecerse. En el entorno complejo del cristianismo naciente,
María de Magdala aparece como una discípula singular, vinculada a la esencia de las enseñanzas de Jesús. Su presencia entre los seguidores refleja un modelo de liderazgo espiritual que, aunque posteriormente relegado, formó parte integral de las primeras expresiones de la fe cristiana. Los evangelios silenciados, María en los textos apócrifos. Diversos escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo ofrecen perspectivas complementarias sobre el papel de María de Magdala. Estos textos, considerados apócrifos por la tradición oficial, permiten reconstruir aspectos de su vida y misión que las fuentes canónicas no detallan de manera explícita. El Evangelio de María presenta a María como una figura de autoridad espiritual en el grupo de discípulos. Tras la partida de Jesús, mientras algunos seguidores experimentaban temor y desorientación, María asumía la responsabilidad de transmitir enseñanzas recibidas en privado. En los relatos, enfrenta la oposición de algunos discípulos, particularmente Pedro, quien cuestiona la autenticidad de su conocimiento. María responde con firmeza, defendiendo la legitimidad de las revelaciones que había recibido. El Evangelio de Felipe introduce otra dimensión en la relación entre Jesús y María. En este texto, ella es presentada como alguien que mantenía una conexión especial con el Maestro, caracterizada por la transmisión directa de enseñanzas profundas. La obra destaca la importancia de la gnosis, o conocimiento espiritual, y sugiere que María había accedido a niveles de comprensión no alcanzados por todos los discípulos. En el Evangelio de Tomás, aunque María no ocupa un rol principal, se evidencia una visión del discipulado donde el acceso a la sabiduría no dependía del género. Las enseñanzas contenidas en este texto priorizan la experiencia interna como vía de conocimiento, abriendo un espacio donde figuras como María podían desempeñar un papel relevante. Los documentos encontrados en Nag Hammadi refuerzan esta imagen. En diversas obras gnósticas, María de Magdala es retratada como una intérprete privilegiada de las enseñanzas secretas de Jesús. La experiencia directa de lo divino, sin intermediarios institucionales, es valorada como la forma más auténtica de conocimiento, y María aparece como modelo de este acceso privilegiado. Estos textos reflejan un contexto en el que la participación activa de mujeres en las primeras comunidades cristianas no era inusual. La presencia de María en roles de liderazgo espiritual sugiere que las primeras expresiones del cristianismo permitían una diversidad de voces que, con el tiempo, fue restringida a medida que se consolidaban las estructuras eclesiásticas. Las diferencias entre los evangelios apócrifos no eliminan el patrón común. María de Magdala como receptora y transmisora de un conocimiento especial. Su figura se asocia a la comprensión profunda de las enseñanzas de Jesús, y su capacidad para guiar a otros discípulos es destacada en varios relatos. Con el paso de los siglos, las comunidades cristianas comenzaron a definir un canon oficial de escrituras. En este proceso, muchas obras que proponían visiones alternativas, incluidos los evangelios que otorgaban un papel relevante a figuras femeninas, fueron excluidas. La consolidación de una estructura jerárquica masculina en la Iglesia redujo progresivamente el reconocimiento de modelos espirituales como el que María representaba. La recuperación moderna de los textos de Nag Hammadi permitió redescubrir estas perspectivas. Aunque no todos los escritos coinciden en su valoración de María, el conjunto de los testimonios apócrifos la sitúa en un lugar de considerable importancia espiritual dentro de los círculos que buscaban conservar enseñanzas consideradas esotéricas o reservadas. En las obras gnósticas, María de Magdala simboliza la posibilidad de un conocimiento interno accesible a quienes buscan con sinceridad, sin necesidad de intermediarios. Su figura se asocia a la sabiduría que surge de la experiencia directa, en contraposición al énfasis en las normas y jerarquías externas que caracterizarían a la tradición oficial. La exclusión de estos textos no eliminó completamente la memoria de este modelo alternativo. Las huellas de la importancia de María perduran en testimonios fragmentarios y en referencias que sobreviven en los relatos admitidos dentro del canon. A través de los evangelios silenciados, se accede a una imagen de María de Magdala diferente de la que prevaleció en la tradición posterior. No se trata solo de una discípula fiel, ni de una testigo privilegiada, sino de una figura que encarnaba un camino espiritual centrado en la experiencia personal de la verdad transmitida por Jesús. La disputa apostólica
enfrentamientos con Pedro y los discípulos. La participación activa de María de Magdala en el círculo de discípulos generó tensiones que se reflejan en varios textos de la literatura cristiana primitiva. Estas fuentes presentan diferencias de criterio entre los seguidores de Jesús respecto a la autoridad espiritual y la legitimidad de ciertos testimonios. El Evangelio de María ofrece uno de los testimonios más claros de esta disputa. Tras la partida de Jesús, los discípulos, sumidos en el temor, buscan orientación. María interviene para transmitir enseñanzas recibidas directamente del Maestro. Pedro reacciona cuestionando su autoridad, expresando dudas sobre la posibilidad de que una mujer hubiera recibido revelaciones ocultas que no fueron confiadas a los varones del grupo. Esta escena sugiere una pugna interna por la legitimidad interpretativa del mensaje de Jesús. Mientras algunos, como Leví, defienden la posición de María, otros manifiestan resistencia a aceptar su papel de liderazgo. El episodio refleja un conflicto de fondo entre una concepción abierta de la transmisión espiritual y una visión más jerárquica y excluyente. El Evangelio de Tomás, aunque no menciona de manera directa el conflicto entre María y Pedro, contiene pasajes donde se discute el acceso de las mujeres al conocimiento espiritual. En uno de los dichos atribuidos a Jesús, se alude a la transformación necesaria para que las mujeres puedan entrar en el reino, lo que ha sido interpretado como un eco de las tensiones existentes en la comunidad primitiva sobre el lugar de la mujer. Estos relatos ponen de manifiesto que el movimiento iniciado por Jesús no estaba exento de debates internos. La diversidad de orígenes de los seguidores, sus distintas comprensiones del mensaje y las expectativas sociales de la época contribuían a un clima de discusión sobre el liderazgo y la interpretación de las enseñanzas. La figura de Pedro representa, en estas narraciones, una tendencia hacia la estructuración de la comunidad según patrones tradicionales de autoridad. La resistencia a aceptar el liderazgo de María puede entenderse en este contexto como una manifestación de las tensiones entre diferentes visiones del camino que debía seguir el grupo tras la partida de Jesús. La participación de María de Magdala como transmisora de enseñanzas no se presenta en los textos apócrifos como un hecho anecdótico, sino como una función reconocida y, al mismo tiempo, conflictiva. Su papel se enmarca en una tradición que valoraba la experiencia directa y la sabiduría interior, en contraste con modelos emergentes más orientados a la jerarquía formal. La insistencia en destacar las dudas de Pedro hacia María sugiere que el conflicto no era meramente personal, sino que implicaba una disputa sobre la fuente y la validez de la autoridad espiritual. Aceptar el liderazgo de María implicaba reconocer una vía de acceso a la verdad diferente de la autoridad estructurada que comenzaba a consolidarse en las primeras comunidades. En la evolución posterior del cristianismo, la tendencia hacia la institucionalización y la exclusión de las mujeres de los puestos de enseñanza y dirección se fue acentuando. Los relatos que presentan a María como portadora de enseñanzas recibidas directamente de Jesús quedaron marginados frente a una narrativa oficial donde el liderazgo masculino se consolidó como norma. La disputa entre María y Pedro, reflejada en los textos primitivos, ilustra una de las dinámicas internas del cristianismo naciente. No solo se debatía la interpretación de las enseñanzas, sino también la naturaleza misma de la autoridad dentro de la comunidad de creyentes. Esta confrontación no se resolvió de manera abierta en los textos canónicos, pero su presencia en los evangelios apócrifos revela la existencia de un debate intenso que marcó las primeras décadas del movimiento. María de Magdala, como figura de sabiduría espiritual, representaba una tradición que valoraba el conocimiento interior y la experiencia directa, frente a modelos que privilegiaban la organización y el control doctrinal. En este contexto, su figura aparece como testimonio de una diversidad inicial que con el tiempo sería reducida en favor de estructuras más rígidas. La disputa apostólica, tal como se presenta en los relatos apócrifos, es una ventana a esa etapa fundacional donde las definiciones sobre el liderazgo, la enseñanza y la autoridad aún estaban en proceso de configuración. El error de Gregorio, el nacimiento del mito de la pecadora. En el siglo VI, la percepción pública de María de Magdala experimentó un cambio profundo.
Este proceso tuvo su origen en la predicación del Papa Gregorio I, conocido también como Gregorio Magno, quien formuló una interpretación que, con el tiempo, transformaría la imagen de María dentro del cristianismo occidental. En una serie de homilías pronunciadas en Roma, Gregorio propuso la identificación de 3 mujeres mencionadas en los Evangelios: María de Magdala, la pecadora anónima que unge los pies de Jesús en el Evangelio de Lucas, y María de Betania, hermana de Lázaro. Según su interpretación, estas 3 figuras correspondían a una misma persona, a pesar de que los relatos evangélicos las presentan como distintas. Esta fusión de identidades carecía de un fundamento sólido en los textos originales. Sin embargo, respondía a una lógica teológica que buscaba ilustrar la misericordia divina a través de la conversión de una pecadora arrepentida. María de Magdala fue desde entonces asociada en la enseñanza oficial con la figura de una mujer pecadora redimida, desplazando las referencias a su papel como testigo principal de la resurrección. El discurso de Gregorio tuvo un impacto considerable en la cultura cristiana medieval. A partir de este momento, la representación de María en el arte, la literatura y la predicación popular se centró en su supuesto pasado pecaminoso y en su conversión ejemplar. Su figura se utilizó como modelo de penitencia, enfatizando la necesidad de arrepentimiento y humildad, virtudes especialmente exigidas a las mujeres en el contexto social de la época. Este nuevo enfoque sobre María reforzaba un patrón de género que asignaba a las mujeres un papel subordinado dentro de la vida religiosa. La transformación de una discípula destacada en un símbolo de arrepentimiento respondía tanto a necesidades teológicas como a intereses sociales, en un periodo en que la estructura eclesiástica buscaba consolidar su autoridad moral y doctrinal. Durante los siglos posteriores, la imagen de María como pecadora arrepentida se difundió ampliamente. Iconográficamente, fue representada con símbolos asociados al pecado y la penitencia, como el frasco de perfume, el cabello suelto y la vestimenta de tonos intensos. Estas representaciones reforzaban la narrativa instaurada por Gregorio, eclipsando su papel original en los relatos evangélicos y en las tradiciones más antiguas. La enseñanza de Gregorio se mantuvo vigente sin cuestionamientos relevantes hasta la época moderna. La recuperación de otros testimonios sobre María de Magdala, así como un análisis más riguroso de los textos bíblicos, permitió advertir que la identificación entre las 3 mujeres no se sustentaba en los relatos evangélicos. No obstante, la asociación cultural ya estaba firmemente establecida. Este proceso de transformación de la figura de María de Magdala tuvo consecuencias duraderas en la percepción colectiva. A través de los siglos, la imagen de la gran penitente predominó sobre cualquier otra interpretación, influyendo tanto en el pensamiento religioso como en las manifestaciones culturales. La identificación errónea no solo alteró la percepción sobre María, sino que también reflejó la tendencia de la época a configurar los modelos femeninos en torno a la necesidad de redención y obediencia. En este esquema, la posibilidad de reconocer a una mujer como líder espiritual y transmisora legítima de enseñanzas quedaba desplazada. La representación de María de Magdala como pecadora permitió, además, subrayar la capacidad transformadora de la gracia divina, un tema central en la predicación medieval. Sin embargo, esta formulación ocultó su condición de discípula cercana a Jesús y su participación activa en los primeros momentos del cristianismo. Con el avance de los estudios bíblicos y el interés por las tradiciones cristianas primitivas, la figura histórica de María de Magdala comenzó a ser reevaluada. El análisis de los evangelios y de otros documentos permitió distinguir entre las diferentes mujeres mencionadas en los relatos y recuperar el perfil original de María como testigo de la resurrección y discípula reconocida. Así, el error de Gregorio se consolidó como un acontecimiento clave en la transformación de la memoria de María de Magdala. La interpretación propuesta en el siglo VI modeló durante siglos la imagen popular de una de las figuras más relevantes del cristianismo primitivo, modificando de manera profunda su legado en la tradición occidental. Las huellas borradas. María en la censura eclesiástica medieval. Tras la consolidación del cristianismo como religión dominante en Occidente, la figura de María de Magdala sufrió un proceso de transformación y reducción que afectó su presencia en los relatos oficiales. Durante la Edad Media,
Las referencias a su papel como discípula cercana a Jesús fueron cada vez más marginales, mientras que su identificación como pecadora arrepentida adquirió un lugar preeminente en la predicación, el arte y la literatura. La institucionalización de la Iglesia exigía modelos claros de autoridad y conducta. En este contexto, la representación de María como penitente resultaba funcional a la estructura que se estaba configurando. El énfasis en su supuesto pasado de pecado seguido de conversión reforzaba los discursos sobre la necesidad de obediencia, humildad y arrepentimiento, especialmente dirigidos hacia las mujeres. La reducción de su imagen implicó también la omisión progresiva de los elementos que la mostraban como una líder espiritual y transmisora de enseñanzas. Los textos que mencionaban a María como depositaria de revelaciones o que sugerían su cercanía intelectual y espiritual con Jesús fueron dejados de lado en favor de narrativas más acordes con el modelo de virtud penitente. El proceso de censura no consistió en la eliminación explícita de los evangelios canónicos, donde María sigue apareciendo como testigo de la resurrección, sino en la reinterpretación sistemática de su figura a través de homilías, comentarios teológicos y representaciones artísticas. Su protagonismo en los momentos fundacionales fue minimizado, y su papel fue reconducido hacia un modelo aceptable dentro de las normas sociales y eclesiásticas medievales. Esta transformación se reflejó en la iconografía. María de Magdala pasó a ser representada principalmente en escenas de arrepentimiento, con atributos que enfatizaban su condición de pecadora redimida. El simbolismo asociado a su imagen, como el frasco de perfume y el cabello suelto, reforzaba la narrativa construida a partir de la homilía de Gregorio Magno. En el ámbito teológico, los tratados medievales consolidaron esta imagen, apoyándose en la autoridad de padres de la Iglesia y en interpretaciones alegóricas de los textos bíblicos. La posibilidad de considerar a María como líder o maestra espiritual fue relegada a interpretaciones marginales, sin espacio en el discurso oficial. La transmisión de esta nueva imagen se vio reforzada por la literatura popular, que recogía y amplificaba las representaciones de María como ejemplo de conversión. A través de sermones, obras teatrales y relatos hagiográficos, se consolidó una versión de su historia que mantenía su presencia en la memoria colectiva, pero profundamente modificada respecto a sus orígenes. El desarrollo de esta narrativa también estuvo condicionado por las tensiones internas de la Iglesia respecto a la participación de las mujeres en la vida pública y espiritual. A medida que las órdenes religiosas femeninas crecían en número e influencia, se hacía necesario promover modelos de santidad adecuados a las expectativas de obediencia y modestia. María de Magdala, presentada como penitente ejemplar, ofrecía un arquetipo conveniente para orientar la espiritualidad femenina. La censura sobre su figura no fue un acto único, sino un proceso gradual de reinterpretación que se extendió a lo largo de siglos. Esta estrategia de adaptación permitió mantener su memoria dentro del cristianismo, pero bajo una forma controlada y acorde a los intereses de la jerarquía eclesiástica. Durante la Baja Edad Media, algunos movimientos heterodoxos intentaron recuperar una visión diferente de María, reconociéndola como símbolo de sabiduría espiritual. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron consolidarse frente al peso de la tradición oficial, que continuó promoviendo la imagen de la pecadora arrepentida. El proceso de censura afectó también la percepción de otras figuras femeninas del cristianismo primitivo. La tendencia a subordinar la actividad espiritual de las mujeres a modelos de penitencia y humildad se extendió ampliamente, configurando un imaginario donde las mujeres santas eran, ante todo, ejemplos de conversión y sumisión, más que de liderazgo y enseñanza. A través de este proceso, la imagen original de María de Magdala como discípula destacada, transmisora de enseñanzas y testigo de acontecimientos fundacionales, fue desplazada hacia una representación más limitada. Su legado quedó preservado de manera parcial, condicionado por las necesidades ideológicas y sociales de cada época. Así, durante la Edad Media, las huellas de la verdadera identidad de María de Magdala fueron progresivamente borradas o transformadas, quedando subordinadas a una narrativa que priorizaba la penitencia sobre el liderazgo, la humildad sobre la sabiduría y la obediencia sobre la iniciativa espiritual. La rehabilitación moderna, redescubrimiento de María Magdalena.
A partir del siglo XIX, los avances en los estudios bíblicos y arqueológicos impulsaron una revisión de muchas figuras históricas del cristianismo, entre ellas María de Magdala. El desarrollo de métodos críticos aplicados al análisis de los textos sagrados permitió reexaminar los relatos tradicionales y distinguir entre elementos teológicos, culturales y literarios. Investigadores de diversas corrientes comenzaron a señalar que la identificación entre María de Magdala, la pecadora anónima, y María de Betania, establecida por Gregorio Magno, carecía de un respaldo claro en los evangelios. El estudio detallado de los textos canónicos mostraba que María de Magdala aparecía de manera consistente como una figura distinta, especialmente vinculada a los acontecimientos de la resurrección. La recuperación de los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, que incluía el Evangelio de María y otros textos gnósticos, ofreció nuevas perspectivas sobre su papel en las primeras comunidades cristianas. Estos documentos presentaban a María como portadora de enseñanzas profundas y líder espiritual, lo que contrastaba con la imagen difundida durante la Edad Media. La creciente atención académica hacia la diversidad de los cristianismos primitivos abrió un espacio para reconsiderar la figura de María de Magdala. Autores especializados comenzaron a destacar su relevancia como testigo privilegiada de hechos fundamentales y como discípula activa, alejándola de la representación exclusiva como símbolo de penitencia. En el ámbito teológico, algunos sectores impulsaron una revisión de la liturgia y de las festividades relacionadas con María de Magdala. En 2016, la Iglesia Católica elevó la memoria litúrgica de María Magdalena al rango de fiesta, equiparándola a la celebración de los apóstoles. Esta decisión reflejaba un reconocimiento formal de su papel central en los relatos de la resurrección. El redescubrimiento de María de Magdala no solo afectó la investigación académica y la práctica litúrgica, sino también el arte y la literatura contemporánea. Novelas, estudios históricos, ensayos y producciones audiovisuales exploraron aspectos de su vida antes marginados, contribuyendo a ampliar su representación más allá del estereotipo de la pecadora arrepentida. En el campo de los estudios de género, María de Magdala adquirió relevancia como símbolo de las tensiones históricas en torno a la participación de las mujeres en los espacios de autoridad religiosa. La revisión crítica de su figura permitió también reflexionar sobre los procesos mediante los cuales las estructuras sociales y eclesiásticas moldearon la memoria colectiva. La recuperación moderna de María de Magdala no implica una idealización, sino un esfuerzo por situarla en su contexto histórico, reconociendo su función como discípula activa y su papel en la transmisión de enseñanzas fundamentales. La variedad de fuentes disponibles, tanto canónicas como apócrifas, permite construir una imagen más matizada de su vida y su legado. El proceso de rehabilitación no ha eliminado completamente las representaciones tradicionales, que siguen presentes en amplios sectores de la cultura popular y religiosa. Sin embargo, la difusión de investigaciones serias ha permitido abrir espacios de reflexión crítica y de revalorización de su figura. A través de estudios interdisciplinarios que combinan historia, arqueología, filología y teología, María de Magdala ha sido reubicada en el mapa del cristianismo primitivo como una de las figuras más relevantes. Esta reubicación no pretende sustituir un mito por otro, sino ofrecer una visión más equilibrada basada en el análisis de las fuentes disponibles. La recuperación de su perfil original también ha fomentado el interés por otras figuras femeninas de la historia cristiana, contribuyendo a un esfuerzo más amplio de reconocimiento de las mujeres en los procesos fundacionales de la fe. Así, el redescubrimiento moderno de María de Magdala se inscribe en una dinámica más general de revisión crítica de la historia religiosa, orientada a comprender con mayor rigor las complejidades del cristianismo primitivo y a reconocer las voces que durante siglos quedaron relegadas en la narrativa oficial. La huida a Francia. Leyendas sobre el destino oculto de María Magdalena. Durante la Edad Media surgieron en Europa diversas tradiciones que atribuyen a María de Magdala una trayectoria posterior a los acontecimientos narrados en los Evangelios,
Una de las más extendidas sostiene que, tras la muerte de Jesús y las persecuciones iniciales contra sus seguidores, María habría abandonado Palestina y viajado hasta el sur de la actual Francia. Según estas tradiciones, María de Magdala habría embarcado en las costas de Judea junto a otros discípulos, entre ellos Lázaro, Marta y Maximino. Tras una travesía peligrosa, desembarcaron en una región conocida como Provenza. Este relato aparece en la literatura hagiográfica medieval, especialmente en el Libro de Santiago, y en otros textos posteriores que consolidaron la devoción en torno a su figura en esta zona. En Provenza, María habría comenzado una labor de evangelización, difundiendo las enseñanzas de Jesús entre las poblaciones locales. De acuerdo con estas leyendas, su predicación se extendió a varias comunidades, donde habría logrado convertir a numerosos habitantes al cristianismo incipiente. Posteriormente, buscando una vida de retiro espiritual, María se habría establecido en una cueva en el macizo de la Sainte-Baume, un lugar montañoso y aislado. Allí habría llevado una existencia de penitencia y contemplación hasta su muerte. La cueva de Sainte-Baume se transformó en un importante centro de peregrinación durante la Edad Media, y la veneración de María en esta región se consolidó con la construcción de santuarios y monasterios dedicados a su memoria. El relato de su estancia en Francia fue promovido activamente por la Iglesia local, especialmente en el contexto de la expansión de las rutas de peregrinación en Europa. La figura de María de Magdala se convirtió en un emblema de la transmisión del cristianismo primitivo a Occidente, reforzando la identidad religiosa de Provenza y su vinculación simbólica con los orígenes de la fe. La presencia de reliquias atribuidas a María de Magdala en diversos templos franceses, como la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, fortaleció estas tradiciones. La conservación y veneración de estas reliquias respondía tanto a la devoción popular como a intereses eclesiásticos y políticos que buscaban consolidar la importancia espiritual de la región. Estas tradiciones medievales no se basan en testimonios contemporáneos a los hechos, sino que forman parte de una construcción hagiográfica elaborada siglos después. Sin embargo, reflejan la necesidad de las comunidades cristianas medievales de establecer vínculos directos con los tiempos fundacionales del cristianismo. La imagen de María de Magdala como predicadora en tierras lejanas y como ejemplo de vida penitente contribuyó a consolidar su figura dentro de la cultura religiosa de Europa occidental. La combinación de elementos de evangelización y retiro ascético respondía a los ideales de santidad promovidos en la época. En el contexto medieval, estas narraciones también sirvieron para reforzar el papel de las mujeres en la expansión de la fe, aunque encuadrándolas dentro de modelos de humildad y sacrificio. La vida de María en la soledad de la Sainte-Baume era presentada como un ejemplo de virtud cristiana, accesible y admirable para los fieles. La difusión de estas leyendas influyó no solo en la religiosidad popular, sino también en la producción artística, literaria y arquitectónica de la región. Frescos, esculturas y manuscritos ilustraron episodios de su predicación y retiro, fortaleciendo la memoria de su presencia en Provenza. Aunque los relatos sobre la huida de María a Francia no se encuentran en las fuentes cristianas primitivas, su arraigo en la cultura medieval evidencia el impacto de su figura en la imaginación colectiva. La permanencia de estos relatos a lo largo de los siglos refleja la importancia simbólica que adquirió su legado en contextos geográficos y sociales distintos a los de su vida original. La tradición de María de Magdala en Provenza continúa viva en la actualidad, a través de peregrinaciones, festividades religiosas y actividades culturales que mantienen la memoria de esta versión de su historia. Independientemente de su base histórica, estas tradiciones han contribuido a configurar una dimensión adicional de su legado en el imaginario cristiano. Así, el relato de la huida a Francia representa un capítulo más en la compleja construcción de la memoria de María de Magdala, en el que convergen elementos de devoción, identidad regional y aspiraciones espirituales que, a lo largo de los siglos, han mantenido vigente su presencia en la historia de la fe cristiana. El legado de María Magdalena en la cultura contemporánea. La figura de María de Magdala ha experimentado una notable presencia en las expresiones culturales contemporáneas, tanto en el ámbito académico como en el artístico,
Su imagen, anteriormente limitada a ciertos estereotipos, ha sido objeto de un proceso de relectura que ha diversificado las interpretaciones sobre su vida y su significado histórico. En la literatura moderna, María de Magdala ha sido presentada de múltiples maneras. Obras de ficción y ensayos históricos han explorado su papel como discípula, líder espiritual y símbolo de la sabiduría femenina en el cristianismo primitivo. Estas representaciones han procurado basarse en investigaciones documentadas, evitando reproducir los patrones tradicionales que la identificaban únicamente como una pecadora arrepentida. El cine y la televisión también han contribuido a este proceso de revalorización. Producciones recientes han mostrado a María de Magdala como una seguidora cercana a Jesús, centrando su caracterización en su compromiso espiritual y en su participación activa dentro del grupo de discípulos. Aunque las interpretaciones varían, la tendencia general ha sido ofrecer una imagen más fiel a los datos históricos disponibles. En el campo de la música, el teatro y las artes visuales, su figura ha servido como inspiración para explorar temas como la fe, la redención, la espiritualidad y el liderazgo femenino. Artistas de diferentes tradiciones han recurrido a su historia para representar procesos de transformación personal, búsqueda interior y renovación. La influencia de María de Magdala se extiende también a los movimientos sociales y religiosos contemporáneos que buscan recuperar las voces femeninas dentro de las tradiciones espirituales. En algunos círculos, su figura se ha convertido en un emblema de la reivindicación de la participación activa de las mujeres en las comunidades de fe. Desde una perspectiva académica, su estudio ha fomentado debates sobre la construcción de la memoria histórica, la transmisión de las tradiciones religiosas y el papel de las mujeres en los orígenes del cristianismo. Investigaciones interdisciplinarias han permitido comprender mejor cómo su imagen fue modelada a lo largo de los siglos y de qué manera esas transformaciones reflejaron las dinámicas de poder en el seno de la Iglesia. El interés por María de Magdala ha estimulado también la revisión de otros textos antiguos, tanto canónicos como apócrifos, en busca de una comprensión más amplia del entorno en que surgió el movimiento de Jesús. Su figura ha servido como punto de partida para examinar la diversidad de roles y perspectivas presentes en el cristianismo primitivo. A nivel simbólico, María de Magdala representa hoy para muchos la posibilidad de una espiritualidad basada en la experiencia directa, la búsqueda personal y el testimonio fiel, sin necesidad de intermediaciones institucionales. Esta interpretación, aunque no universal, ha encontrado eco en comunidades que valoran una vivencia de la fe centrada en la interioridad y la autenticidad. La recuperación de su imagen original no ha estado exenta de controversias. La reinterpretación de su figura ha suscitado debates tanto dentro como fuera de los ámbitos religiosos, reflejando la persistente relevancia de las cuestiones de género, autoridad y memoria en las sociedades contemporáneas. En los estudios históricos recientes, María de Magdala ocupa un lugar de creciente importancia como testigo fundamental de la resurrección y como figura activa en la configuración de las primeras comunidades cristianas. Su legado, reconstruido a partir de los relatos antiguos y de los hallazgos modernos, ofrece una perspectiva más rica y compleja sobre los orígenes de la fe cristiana. La representación contemporánea de María de Magdala no pretende fijar una imagen definitiva, sino abrir un espacio de reflexión sobre su significado histórico y espiritual. Su vida, tal como puede reconstruirse, invita a considerar la pluralidad de experiencias y voces que dieron forma al cristianismo en sus inicios. Así, en la cultura contemporánea, María de Magdala se mantiene como una figura viva, capaz de inspirar nuevas interpretaciones, de suscitar investigaciones rigurosas y de ofrecer una referencia significativa en el diálogo sobre la memoria, la fe y el papel de las mujeres en las tradiciones religiosas. María de Magdala ocupa un lugar singular en la historia del cristianismo primitivo. Desde sus orígenes en Galilea, su vida estuvo marcada por un despertar espiritual que la llevó a integrarse en el círculo cercano de Jesús de Nazaret. Su participación activa, su acceso privilegiado a las enseñanzas y su condición de testigo principal de la resurrección la situaron en un rol de relevancia dentro del movimiento naciente,
A lo largo de los siglos, su figura experimentó transformaciones sustanciales. La identificación propuesta en el siglo VI entre María de Magdala, la pecadora anónima, y María de Betania alteró profundamente la percepción colectiva, relegando su papel de discípula y transmisora de enseñanzas a un modelo de penitencia. Este cambio fue consolidado mediante la predicación, el arte y la literatura medieval, donde su imagen quedó subordinada a ideales de arrepentimiento y obediencia. Los textos apócrifos conservan testimonios de una tradición diferente, en la cual María aparece como intérprete de revelaciones profundas y como líder dentro del grupo de discípulos. La disputa reflejada en estos escritos entre María y figuras como Pedro ilustra las tensiones internas sobre el liderazgo y la transmisión de la doctrina en las primeras comunidades cristianas. La expansión de tradiciones medievales que la sitúan en Provenza, en el sur de Francia, añadió nuevas dimensiones a su legado. Según estos relatos, María habría continuado su labor evangelizadora en Occidente, estableciendo un vínculo simbólico entre las raíces del cristianismo y la identidad espiritual de Europa medieval. El proceso de rehabilitación moderna impulsado por el avance de los estudios bíblicos y arqueológicos permitió revisar críticamente las interpretaciones heredadas. Esta relectura situó nuevamente a María de Magdala en su contexto original como discípula activa y figura fundamental en los primeros testimonios de la fe cristiana. En la cultura contemporánea, su legado ha adquirido nuevas proyecciones, inspirando representaciones literarias, artísticas y académicas que destacan su papel en la historia religiosa y su contribución al entendimiento de los orígenes del cristianismo. A través de estas múltiples reconstrucciones, María de Magdala permanece como un testimonio de la complejidad de la memoria histórica y de la evolución de las tradiciones espirituales a lo largo del tiempo.